Está siendo grabado y vamos a comenzar la transmisión por Facebook también. Dennos un segundito. Bueno, qué hermoso, bienvenidas. Bienvenida a todo el equipo acá, toda esta hermosa comunidad que se acercó. ¿Cuántas cosas hermosas nos escribieron en el formulario? Gracias por eso también. Bueno, acá estamos conectando, ya saliendo por Facebook en vivo, lamentablemente, problemas técnicos. ¿Vieron cuando arman algo muy grande? A veces acontece este universo de que a último momento la vida le pone... Gracias por eso también. Uy, ahí está. La vida le pone un poco de rock eh, al último momento. Es como, dale, dosis de adrenalina. Bueno, está bien. Que tu corazón vaya un poquito más rápido, pero bueno, está bien. Ay, bueno, las invito a hacer una respiración profunda. Una, dos respiraciones profundas, tres. Mientras probablemente van a seguir ahí llegando. Bueno, mi nombre es Jessica Ferro, me dicen Jess. Un poco la intención de hoy en estos primeros 15 minutitos es contarles de qué va el conversatorio, por qué creamos esto con Choli y con Ani, cómo fue que nos eh, convocó este fueguito y cuál fue el gatillador que hizo que pensáramos en este enraizamiento. Vamos a tener hoy a Lucía Paladino y Lucía Cadenazzi compartiendo sus voces para comenzar con esta propuesta, que un poco algo que estuvimos charlando con Ani y con Choli tuvo que ver con un disparador de redes sociales, un momento en donde sentimos como la necesidad ferviente de ponerle voz y cuerpo a una problemática que nos está erosionando muchísimo a nivel vincular, a nivel económico, ecológico. Realmente creo que estamos en un momento que incluso anoche yéndome a dormir decía, qué hermoso sería poder crear una nueva red social en donde podamos confluir las personas que estamos investigando y haciendo y abriendo este tipo de prácticas que incluyen lo espiritual, que incluyen lo somático, que incluye prácticas ancestrales y la traducción de esas prácticas ancestrales con el cuidado y el respeto que se merecen en lo contemporáneo, y que tenga como como hay algo para mí entre cuando estamos siendo hipervigilantes y entramos quizás en rasgos más punitivistas de mirar a la otra y lo que está haciendo y señalar, y cuando podemos construir un espacio en donde compartir criterios, unir criterios y acompañarnos a sostener una ética de cuidado colectiva que nos ayude a enraizar nuestro trabajo, que muchas veces, al ser prácticas espirituales, como decía antes, bueno, entra en un tono de gris y de contraste con lo científico y demás, que bueno, ya sabemos y creo que todas también estamos acá, todos estamos acá por ese emergente de la New Age en estos momentos tan oscuros, neoliberales, de guerra, etcétera, ¿no? Como tanto contraste. Eh, y tanta búsqueda de refugio en esto. Les voy a pasar la palabra a las chicas. Antes de pasárselas, contarles un pequeño encuadre en relación a los cuidados justamente de este espacio. Tanto Ani, Choli como yo vamos a estar coordinando y siendo las que vamos a estar quizás pimponeando con las Lucías que nos acompañarán hoy con sus temáticas. Y moderando también. La idea es que tanto Choli, Ani como yo, eventualmente, si queremos traer algo in situ, vamos a poder levantar la manito amarilla entre nosotras
pero como somos muchas y hay más de 100 personas inscritas, llegarán las que lleguen. La idea es que puedan escribir en el chat las preguntas que tienen. Lamentamos si no podemos responder todas las preguntas, vamos a dar lo mejor de nosotras, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Que vamos a estar leyéndolas, escribiendo las preguntas para una vez que el conversatorio se termina, la parte de Lucía Cadenazzi y luego de Lupa Aladino se completa, abriremos esas preguntas para pimponear un poquito con ellas y con la comunidad, ¿sí? Que son ustedes, pues. Ahora sí, me hubiese gustado decir muchas cosas más porque manija, pero los nervios del inicio me superaron. Gracias por estar acá. Son una masa y muy manija. Ani, Choli, la que guste, le mete play. Bueno, voy. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, qué lindo que esto haya convocado como convocó. Estoy muy contenta. Por supuesto que, bueno, adhiero a todo lo que dijo Jess. Yo voy a comentar algo, poner como un énfasis especial de que esto no tiene como, no es que nosotras tengamos una posta, ni sepamos lo que sí está bien, sino que esto es para abrir esa conversación y ver, bueno, qué sectores, qué cosas mirar y poner atención en los tiempos que corren, donde es tan fácil caer que, bueno, el otro tiene la posta y yo no. Creo que las tres nos dedicamos, como seguramente muchas personas de las que esté acá, a una verdadera búsqueda de soberanía corporal. Y entonces, para lograr esa soberanía hay que tener como un discernimiento. Y es como que vamos a intentar jugar a, bueno, a ver por dónde empezar a discernir ante tanta oferta. Y no tiene nada que ver con la cancelación de nadie, que es algo que quiero nombrar, ¿no? Como que no es que venimos a decir lo que hace esta persona está mal, ni cerca de eso, sino buscar qué prácticas son coherentes, enriquecedoras, que tienen una raíz y esa raíz se respeta y demás. Todo eso lo vamos a estar hablando a lo largo de todo este conversatorio, ¿no? Como que yo estoy tirando estas puntas y se va a abrir este enorme paraguas y veremos a dónde nos lleva. A mí me encanta estar pudiendo ser parte de esto. Yo entiendo que es algo mucho más grande que nosotras tres. Creo que la propuesta y la convocatoria que tuvo habla de eso, que le estamos poniendo y dando espacio a algo que había una pulsión muy grande y una necesidad de que esto se nombre. Así que nada, muy contenta de estar acá. Gracias. Bueno, yo estoy menstruando, soy Ani, para las que no me conocen, así que tengo dos neuronas nada más en el día de hoy. Me gustaría estar un poco más activa y despierta, pero es lo que hay. Pero sí quiero decir que, bueno, para mí es un placer primero estar trabajando al lado de estas dos. De Jess y de Choli, que admiro mucho el laburo de ellas, de cada una de ellas, y las conozco desde hace mucho, por suerte. Entonces, siento que también compartimos ciertas formas de trabajar. Esto, ¿no? Como todo el tiempo capaz estamos buscando la coherencia y por momentos incluso nosotras hacemos agua. Entonces, no, eso, como no hay ninguna verdad, para mí más que eso, que señalar a alguien en particular, hay que problematizar ciertos discursos, ciertas dinámicas que son las que nos hacen ruido a todas y capaz es para hablarlo justamente, ¿no? Como para ponerlo de manifiesto y ver qué creamos juntas. em, y de qué formas también, porque digo, hay un mundo bastante cruel, roto, hecho mierda, que nos está hostigando, oprimiendo todo el tiempo y nosotras lo que queremos es trabajar de lo que nos gusta o poder abrir los espacios, ¿no? De que nos hicieron bien a nosotras o que nos hacen bien a nosotras y poder compartirlos y desde qué lugares, también para poder vivir, ¿no? Y no estar en la supervivencia todo el tiempo y eso también me parece importante. Digo, está todo bien con que hagamos lo que nos gusta, pero también como tiene que ser sostenible para nosotras. Y está bueno hablar de esto y decir, bueno, hay ciertas dinámicas, eh, discursos o formas que parecían nacer desde lugares
que nos motivaron un montón en un principio, ¿no? Vinculados con nuestra soberanía, con nuestro cuerpo, con el poder y la sabiduría de nuestros cuerpos, que se mercantiliza, capaz, ¿no? Que se explota de maneras que nos hacen ruido. em, y que sabemos que es parte de trabajar o de querer compartir esto en este mundo, sabemos que es parte también, ¿no? Y que capaz podemos nosotras como corrernos de ese lugar o no y elegir nuestras propias formas y esto y crear como red y no sentirnos tan solas a la hora de crear o de emprender, pero sí nos parecía necesaria la problematización de ciertas dinámicas, de ciertas formas. Y esto también, ¿no? Como que se deje de explotar como ciertas prácticas que son ancestrales, o esto también, ¿no? Como que dejen de esas prácticas y esas formas o esos discursos que dejen de estar siempre como atravesados por el poder hegemónico, ¿no? Como algo de deshegemonizar esas prácticas que nunca fueron hegemónicas, ¿no? Que siempre fueron contraculturales, contrasistemas, no sé, como algo de todo eso también nos interesa, que vuelva a tener ese valor o reconocer ese valor, ¿no? Y saber de dónde vienen está buenísimo también, de dónde venimos, y también creo que a un montón de ustedes las conozco o las vi en algún momento, en algún lado, y siento que eso, que tenemos visiones de nuestro labor, que es contrahegemónico, que es contra sistemático, ¿no? Como que contracultural también, y por eso también cuesta tanto trabajar de esto. Pero siento que, bueno, que esa también es como una gran piedra filosofal de todo esto, ¿no? Nada de eso, gracias a todas por estar acá. Bueno, maravilloso. Gracias, Choli, Ani, hermoso escucharlas. Qué honor estar creando esto con ustedes. Este es el primero de mínimamente tres, cuatro encuentros. Veremos si se multiplican. Vamos a ver qué pasa con las voces. Vamos a tener un contexto hoy en donde inicia este conversatorio nuestra querida Lucía Cadenazzi. Lu va a estar hablando de desmontar la mentira conceptual, la cultura de la diosa escondiendo la fiesta de la vida. Sí, vamos a tener aproximadamente unos 40 minutitos para estar escuchándola y desde ya, bienvenidas sus atenciones, preguntas, frases al chat. Luego vamos a hacer un pequeño break y vamos a pasar a darle la palabra a nuestra querida Lucía Paladino, que es médica pediatra, médica china especializada en trauma y abordaje familiares con foco en infancias y adolescencias. Y el tema que nos presentó, que nos pareció muy necesario en estos tiempos, es el impacto de las redes y la cultura del bienestar en la salud mental de las infancias y adolescencias. Así que bueno, gracias a ambas, son hermosas, qué belleza, qué honor. Querida Lucía Cadena, sí, acá estás. Te voy a poner como anclaje, si querés abrir ahí tu micrófono, yo voy a estar siendo tu voz de ping-pong. También, bienvenido el monólogo, ya sabes, anclaje. A ver, espero que todos estén viéndote en primera persona. Bienvenida. Oh, ay, gracias por estar acá. Eh, mucha como alegría, cosquilleo en el cuerpo de verlas, de conocerlas y de haber elegido como abrirle un espacio a todo lo que estamos haciendo cada una para poder reflexionar y construir nuevas bases. Siento que hay algo de detener la pelota. La decisión la tomaron estas tres hermosas coordinadoras y queridas. Y al frenar la pelota uno reflexiona sobre desde dónde está haciendo las cosas, ¿no? Como antes de que nos morfe, se paró la pelota, se anunció algo, se proclamó y nos autoconvocamos a vernos, a organizarnos también. Entonces, lo primero que al escucharlas y sentía mucho antes de empezar es, bueno, saber que cuando una grupalidad de mujeres
y disidencia se autoconvoca a reflexionar sobre algo, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Eh, entonces es eso, primero agradecernos, eh, también porque aunque estos temas un poco nos nublen y nos dejen eh, confundidas y abatatadas, hay algo activo que cree que puede todavía ser, ¿no? A través de esta pregunta, de todo lo que decía ya la convocatoria, ¿no? La mercantilización del sagrado femenino y de dónde estamos haciendo las cosas, como que todas esas preguntas que ya traía un movimiento. Y de todos los temas que se puede traer con respecto a esto, que todos me convocan, el día que Jess me invitó, sentí esto que aparece, que es como, che, hay una mentirita, como además, en esto del sagrado femenino, que al menos en mí, en mis espacios, lo vengo trabajando un montón, como, y que hoy tengo ganas de compartirles. eh, Como que también está un poco pifiada la búsqueda, no solo lo que la búsqueda nos trae, sino que hay algo en lo que estamos buscando y en lo que estamos queriendo acceder que trae en sí un engaño. Por eso el nombre de la conversación dice esto de que la cultura de la diosa esconde la fiesta de la vida, ¿no? Eh, Siento también que es muy acuariano, que es muy rupturista y que para un montón de mujeres llegar al sagrado femenino fue un alivio. También quiero, o sea, como poder tejer la conversación desde una humildad, ¿no? Que de pasar a ser una cosa a pasar a ser una diosa ya hubo un salto, entre comillas, de autocuidado, ¿no? Ahora estamos yendo un poco más, que no queríamos ser diosas y que en realidad enraizarnos en nuestros propios cuerpos de humanas ya es una revolución. Un poco va por ahí la línea de la reflexión. Eh, entonces, en esto de desmontar, que paréntesis, vivo en el monte, vivo en territorio rural, entonces juego con esta palabra, ¿no? Que al desmontar, que por un lado queremos ser muy conscientes de que no queremos desmontar más nada y queremos preservar la naturaleza, la tierra y el cuidado, hay momentos que cuando construimos nuestros hogares, nuestros refugios, se decide desmontar con mucha conciencia un pedacito de tierra, ¿no? Pidiendo permiso, con herramientas, con recursos. Entonces, cuando utiliza esta palabra del desmonte, es como, che, dentro de todo este tejido de ideas, permitamos desmontar esto, ¿no? ¿Qué es la cultura de la diosa? ¿A qué diosa queremos llegar? ¿A qué estamos venerando? A través de los rituales, a través de las prácticas ancestrales. Muchas de nosotras, en mi casa hace 12 años, cuando hice un retiro de útero allá por no sé dónde, me sentí muy bien, ¿no? Pero hay algo de que esa verdad y que esas formas de hacer y que ese sagrado femenino nos está quedando chico y celebrémoslo. Estamos empezando a desconfiar, ¿no? De que contactar con la diosa era el último, el último lugar a donde llegar. Y tampoco tenemos muy claro, ¿no? Cuáles son las cualidades de esta diosa, cómo vive, cómo come, ¿no? Cómo se vincula, cómo coge, qué hace esta diosa a la cual estamos accediendo. Eh, entonces, dentro de mi investigación filosófica, descubrí que si bien la cultura de la diosa, en vínculo como una cultura prepatriarcal, ¿no? Como un estadio de, bueno, el patriarcado nos hizo mierda, nos dejó rotas, nos hizo confundir mucho la forma de vincularnos, de aprender, de trabajar, queremos ir corriendo a recuperar una historia que nos diga que las cosas fueron diferentes. Y ahí descubrimos que estaba esta cultura de la diosa, o estas culturas prepatriarcales o matrísticas, que se organizaban en torno a la madre, ¿no? Pero que hay un engaño, que es re importante y que es político, que se está confundiendo lo matrístico con lo matriarcal. Entonces, en la búsqueda de la recuperación de la diosa, ya hay adentro un poder, ¿no? Que es el poder de justamente esta diosa, que no es humana, es una trascendencia, ¿no? Es una diosa que en realidad compite con el dios patriarcal. Y que lo matriarcal lleva dentro de sí la presencia de un poder, ¿no? El poder en manos de los hombres, el poder en manos de las mujeres, la veneración de los dioses, la veneración de las diosas. Pero que previo a todo esto, la espiritualidad estaba encarnada. Eso es lo que yo nombro como la fiesta de la vida, donde no había una veneración a algo trascendente, sino que era el acceso al propio cuerpo, al alimento, a la forma de cuidar la vida, de cuidar a las niñeces,
de cuidarse entre mujeres, de parir, de comer, de morfar, de plantar, lo que era divino. La divinidad estaba en la carne, estaba en la tierra. Y que ya la cultura de la diosa es un alejamiento, tengo todo piel de gallina, como ya la cultura de la diosa es alejarse, es la construcción de un símbolo, de algo que está lejos mío, que no soy yo, que no es mi sangre, que no es mi concha, que no son mis tetas, ¿no? Es un simbolismo. Ahí aparecen las estatuas, las imágenes, la adoración. Entonces, vuelvo a repetir, que una mujer, que una disidencia, que una persona, para salirse de este patriarcado nefasto, acceda a la cultura de la diosa, está todo bien. Ahora, hay muchas de nosotras que estamos un poco aburridas de la cultura de la diosa y que queremos ir por más o por menos. Pero hay algo en la coherencia y en la práctica que traía Choni, que traía Ani, y es que es como, che, en la recuperación del cuerpo, en la recuperación de la carne, en la recuperación del alimento, comenzamos a investigar, que hay muchas autoras y poetas que nos la están haciendo bastante lindo, en donde desde mi perspectiva, desde mi investigación, que tiene 12 años, que viene de la poesía, viene de la filosofía, viene de la autogestión, viene de mi maternidad, la cultura de la diosa también ya es un peldaño de poder, un peldaño simbólico que alejó a la mujer de su propia corporalidad. Y ahí hay una discusión zarpada, que la tengo y que no la puedo compartir después para quien precise. Hay un libro que nos puede haber abierto mucho las puertas, que es El cáliz y la espada. Quizás muchas de nosotras lo hemos leído, estudiado, como que se presenta mucho esto de la cultura de la diosa, ¿no? La cultura del cáliz, enfrentada a la cultura de la espada, que es la cultura del falo. Y que Castilda, que hace 10 años estoy investigando a esta bióloga que me tiene muy bien, eh, presenta de manera muy exquisita, ¿no? Como, che, no es el cáliz y la espada. A ver si el poder lo tiene el cáliz o el poder lo tiene la espada, o lo tiene el matriarcado o lo tiene el patriarcado. Como, el problema es cuando empezamos a querer poder. Como que la pregunta se corre más adentro. ¿Se ve? Como... Entonces, en esto, si el poder lo tienen las mujeres o lo tienen los varones, si lo tiene el patriarcado, lo tiene el matriarcado, el cáliz o la espada, en realidad, como en qué momento esta fiesta de la vida, este acceso al cuerpo, esta celebración humana y mundana, se volvió trascendencia, ¿no? Se volvió simbolismo, se volvió algo lejano. Hace temblar un poco. A mí me gusta pensar, y vuelvo a repetir, que en mí, como, y en muchas de las mujeres que acompaño, eh, nos hace sentido, esto es importante, si esto nos mueve el cuerpo o no. Si la cultura de la diosa para cualquiera de todas nosotras es un lugar donde queremos quedar 15 años más, quédense y encuentren todas las prácticas y endiósense en todo lo que precisen, porque nos hace bien. Ahora, para algunas, sentimos que como toca volver a adorar nuestro cuerpo, y que parte de nuestro camino espiritual tiene que ver con una espiritualidad encarnada, no trascendental, no simbólica, sino bien desde la sensación, desde los sabores, desde el autocuidado, como un gesto político. Y que ahí la diosa, no sé si nos va a cuidar las hermanas, nos va a cuidar la comunidad, ¿no? Como hay algo de entretejernos como mujeres y disidencias de un modo espiritual, ¿no? Y que ese amor es visceral, y que ese cuidado viene del cuerpo. Estamos ¿Tú? aquí. Increíble, gracias. También piel de pollo, qué decirte. El corazón sigue ahí galopando. Hiciste una diferencia en un momento entre matrística y matriarcado, que me gustaría como si podemos meternos un poquito más, qué significa matrística, qué le da vida, ¿no? Como para enraizarlo un poquito más. Si es que querés ir por ahí o aparece una línea ahí que te inspira más. El primer movimiento es esto de que cuando, a ver, como
esta filosofía que es para la vida y es para nosotras no nos aturde, ¿no? Como, ¿qué diferencia hay cuando estamos leyendo, sobre informándonos o estando como en nuestro estado y esta como sabiduría, filosofía que es como nos va ordenando el cuerpo, nos ordena las ideas, ¿no? Como diferenciemos y parémonos en el discernimiento, ¿no? De lo que nos abruma a nivel intelectual y lo que nos relaja, ¿no? Como cuando la palabra viene a relajar el cuerpo, cuando nos cura, cuando nos hace bien. Para mí aprender todo esto me hizo muy bien y como hubo algo que se fue acomodando y en las grupos de estudio que yo es como, no es un conocimiento que nos lleva a una evasión, sino como a un estado de mayor presencia corporal. Y cuando descubrí esto realmente hubo algo en mí como el efecto de cualquiera, no sé, de cualquier droga, de cualquier estado de conciencia alterado, como hay una diferencia entre matriarcado y matrística, fue como algo se me ordenó muy fuerte. El matriarcado ya está la presencia del poder, como las mujeres están buscando el poder, lo tienen, y organizan de manera jerárquica, ¿no? En la matrística no hay jerarquía, hay horizontalidad. Mm, Y eso es un flash, o sea, eh, la imposición, eh, el genocidio y cómo el patriarcado se va imponiendo en las culturas matrísticas, tiene un intersticio de prueba y error, que se llama matriarcado, en donde la imposición no fue de un día para el otro. No es que un día nos dijeron, che, las culturas matrísticas mueren, desaparece toda su forma de organización y desde acá rige el patriarcado. No, fueron años e incluso siglos de prueba y error, donde a semejante potencia de vida hubo que dominarla de a poco porque no podían. claro. No era fácil instalar la dominación en pueblos tan potentes. Mm, Entonces, como esto se hizo de a poco, la introducción del poder también fue paulatino. Y ese ensayo, que queda como el sanguchito que queda en el medio, es el matriarcado, ¿no? Donde la mujer tiene el poder. Ahora bien, instalo la pregunta, no para responderla, sino para que nos vibre y nos quede ahí. ¿Estamos buscando poder con los feminismos? ¿Los feminismos quieren poder? ¿Queremos empoderarnos como último fruto? ¿O queremos volver a vivir? vamos. Eso. Las amo. Ah, Gracias. volver a vivir. Gracias, Lu. Me quedé pensando en esto de la mentirita y el pifie de la búsqueda y el engaño como parte de la construcción del mercado de lo espiritual y de lo sagrado femenino, ¿no? Como algo de, bueno, hace muchos años una colega que amo mucho, se llama Flor Carva, que va a venir el último encuentro por el momento del conversatorio, eh, me dijo, amiga, es que vos trabajás con cristales, trabajás con obsidiana, estás con las joyas, trabajás con las joyas de la diosa, ¿no? Yo dije, uy, claro, claro, no, no, esto es, o sea, este trabajo que elijo convidar aún me requiere muchísima mayor responsabilidad, presencia y enraizamiento para no vender jazz y decir, sí, esto, a ver, para que la conciencia en lo que estoy promoviendo y vendiendo tenga una coherencia de un acompañamiento hacia lo posible para la persona, lo posible de encarnar, lo posible de que la acerque a la vida, no aquello que es una promesa en donde va a acontecer la sanación. Y salir de todo ese discurso realmente me llevó muchos años, porque quienes estarán en sala y quizás conozcan sobre el huevo de obsidiana, sabrán todo lo que hay alrededor del huevo de obsidiana. Yo en la formación que doy les digo, pongamos huevo de obsidiana en YouTube un ratito y veamos qué pasa. Y es muy duro lo que pasa, ¿no? Como la reproducción de lógicas que terminan como desencajando. Bueno, eso me apareció. Y después la Choli quiere también decir algo. ¿Qué te vino, Lu, con esto? ¿Voy yo o va la Choli? Sí, vas vos. Creo que
A ver, hay algo en los proyectos que están acá presentes y en las mujeres con sus proyectos y sus vidas que me parece que este estadio es una experiencia de que hay que animarse a hablar de cosas incómodas, aunque no tengamos respuestas. Y eso es una fuerza política, como, y la recuperación de esa fuerza política es soberanía corporal, porque estamos construyendo sociedad. Y aunque estemos virtualizadas, nos queremos mucho, seguramente si estaríamos cerca nos abrazaríamos, se habría una lágrima y habría una emoción al traernos. Eh, en esta mercantilización del sagrado femenino se está mercantilizando todo. El sagrado femenino es un punto más. Y ese sagrado femenino yo lo que traigo y aporto es que además tiene algo de engaño y que no es el último lugar donde queramos llegar. Vuelvo a repetir, de ser una cosa, que el patriarcado nos puso en lugar de cosa y en lugar de objeto, pasar a ser unas diosas, un re logro. Abrazo y aguante endiosearnos y los retiros y los círculos y todo lo que estamos haciendo en torno a la diosa. Ahora bien, algunas, un poco acuarianamente, un poco intuitivamente, estoy diciendo, y además la diosa no es el último lugar, porque la diosa soy yo, pero no soy yo. Es cada corporalidad latiente que me atraviesa para incomodarme y para aprender, ¿no? Eh, Ahí Eso. va. No sé si respondo, amiga, como que le puedo dar mucha mecha, pero con respecto a la mentira, eh, me parece que o sea, a veces cuando las revoluciones nos dejan tan drenadas, hay una mentira con respecto a lo que estamos buscando. Cuando nos dejan tan enfermas, tan solas, hay algo como, che, ¿qué es lo que estamos buscando? Yo traigo ese gesto que a mi vida me hace muy bien, ¿no? A veces quiero cosas y lucho y estoy ahí como sosteniendo el deseo, esforzándome, trabajándome y me quedo bajo un estado corporal que quizás es el mismo que me dejaría otra realidad. Entonces ahí hay que chequear la pregunta, ¿no? Como, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Es genuino? ¿Es real? ¿Yo me quiero empoderar? No lo sé. Quiero tener la mayor vitalidad posible y poder aprender de las incomodidades con otros, ¿no? Eh, Porque esa diosa hoy por hoy es empresaria y ahí está todo medio loco, Sí, ¿no? Porque parte de esta discusión y este picanteo es que hoy por hoy la diosa que me vende el retiro para encontrar a la diosa es empresaria, entonces es capitalista claro. y tiene mucha acumulación de dinero. Yo me endeudo para pagar ese retiro, para encontrar a la diosa, que me lo da una diosa, y entonces Tremendo. vuelvo empobrecida a ser una trabajadora y a endeudarme para seguir viviendo en un sistema capitalista. Y ahí hay un engaño. Y ahí Sí. estamos frenando la pelota, nos estamos como avivando entre todas, nos estamos erotizando, porque una mujer que despierta también es algo erótico, como loca. Frenemos la pelota y repensémonos. Jolly, gracias, Lu. Te amo. Hermoso, Lu, gracias. Primero, voy a decir que yo fui parte el año pasado de uno de los grupos de estudio de Lu y lo recomiendo muchísimo. Leímos de Casilda La sexualidad y el funcionamiento de la dominación y como bien dijo Lu, es una lectura que brinda mucho alivio corporal, es una lectura que se siente en el cuerpo cuando vas pasando párrafo a párrafo, hay una correspondencia por lo menos a vivencias muy íntimas mías y encontrarlas en la forma de redacción de Casilda como, ah, esto es algo colectivo y qué alivio eso. Así que antes quería traer esto, una súper recomendación a los espacios de estudio que guía Lu. Y después cuando te escuchaba, y es una pregunta que intuyo que volveré a traer encuentro a encuentro, pero de la mano de esta concepción de la matrística, justamente en los espacios terapéuticos corremos mucho riesgo de jerarquizar porque hay una persona que es quien guía, ¿no? Y normalmente como sociedad tenemos la sensación de que quien guía sabe más y mejor que yo. Entonces, yo voy a abrir como esta pregunta, que es algo amplia, como para que juguemos igual con la respuesta, obviamente, porque de vuelta no creo que tengamos como la gran posta, pero ¿cómo se construye ese espacio de desjerarquizar dentro de un espacio terapéutico que una misma guía, ¿no?
yo antes de dar la palabra digo, bueno, yo en mis espacios lo traigo desde la palabra cada vez que puedo. Cada vez que puedo, yo recuerdo que la última palabra ante la propuesta la tiene quien está haciendo la práctica. No llevarse a lugares que no se quieren y demás. Pero digo, ¿cómo podemos, cómo se construye esta desjerarquización? Porque realmente a nivel mental, ¿no? Incluso la persona quiere que uno sea esa diosa y que le tires esa posta y que le soluciones esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar esto? La pregunta va a seguir latiendo y va a estar viva durante todo el proceso. Eh, Creo que hay que empezar a evitar cosas en simultáneo, porque digo, si no hay jerarquía, o intentamos desde la palabra organizarnos en una ética de cuidado, nombrando que la última palabra la tiene quien accede a esa terapia, también la persona necesita ser sostenida, porque después hay mucha gente que no te puede sostener en la intensidad de las cosas que te proponen, y es re peligroso. Ujú. Entonces hay algo como de, no queremos diosas jerárquicas que nos digan qué hacer con nuestras vidas, pero a la hora de entregarnos a un proceso de medicina necesitamos sostén. Y si la que sostiene no se puede sostener, es muy difícil que eso tenga un fruto. Y pierdo un Claro. montón de plata, porque me abro un proceso que en realidad no es eficaz. Hay algo en simultáneo. Creo que hay que inventarnos nuevas palabras. Mm. En nuestra época, somos todas más o menos coetáneas, hablaba de profesionalismo. Me cago en el profesionalismo, pero algo así hay que inventar, que será como la ética de esta terapeuta, su capacidad de sostén, ¿no? Como hay algo que hay que inventar a nivel lingüístico para decir, che, yo a esta persona te la recomiendo, ¿no? Desde la transmisión oral. Annie, Choli y Jess, conozco sus trabajos, yo las recomiendo, pero no desde un profesionalismo patriarcal y hegemónico, sino porque son mujeres que les dolió el proceso que comparten y que atravesaron, o sea, como que hubo algo de que aprendieron a través del dolor, ¿no? Como eso que comparten como medicina. Y creo que eso es un criterio de decir, ok, le creo, me atrevo a entregarme a estas manos que lo pasó por el cuerpo, que lo vivió, que lo transmutó, como tiene que ver más con una alquimia, con una capacidad de transmutación que con un poder. Y que cada una vaya despertando su propia capacidad de transmutación. Como que creo que de estos procesos como el de hoy, tranquilamente podemos crear una red económica de servicios, de diferentes, como hay algo acá que es como, si todas nos empezamos a fortalecer, se crea rápidamente redes económicas. No sé si respondo, pero hay algo, sí, hay algo en simultáneo, no sé qué palabra es, hay que crearla, porque necesitamos profesionalismo y en simultáneo capacidad de, y la humildad. Algo que me enseñó mi hija la semana pasada y ya me voy como, la palabra humildad viene de humus, viene de estar en la tierra. Me pareció muy hermoso, como yo no lo Hmm. sabía, ¿no? Esa U es de humus y esa humildad es quien sabe estar en la tierra, la persona humilde. Parece muy hermoso. Sí. Sí, completamente necesario para el ego espiritual, ¿no? Creo que esto que estamos trayendo ahora hacia el final de esta primera parte también nos pone como en una reorientación de la brújula. Para mí, esto que nombrás, ¿no? Como el haber atravesado muchísimos procesos en relación al dolor y a la alquimización y haber puesto el cuerpo en muchos espacios holísticos que me hicieron mucho daño y poder decir, bueno, a partir de todo lo que caminé, darme cuenta del espacio que me hubiese gustado a mí tener y pasar a crearlo, por ende. Hace poco me regalaron dos palabras que son bastante importantes en lo que estamos queriendo cultivar, que es la integridad de quien acompaña y sin exigencia. Esto es como va con otro color, es como una integridad que es, bueno, a veces la estoy pasando súper raro, a veces la estoy pasando como la esté pasando, pero sé
ya conozco cuál es el tono y el borde de lo que puedo contener, acompañar, cuáles son las intensidades que puedo, no abro un caldero en donde acompaño infancias, acompaño a las madres, acompaño a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, acompaño empresarias, soy mentora, hago registros acá, no hago más eso. Como mi integridad se ve reflejada en el trabajo y en el equipo interdisciplinario al que apelo si es necesario hacer como entrar en un aspecto más ecológico de revisión del ecosistema de la persona, ¿no? Para quienes están en ese camino del acompañar. Y la otra palabra es la integración. Y es hermoso, no sé, yo hoy, si voy a estar formando personas en un laboratorio formativo de expresión y de experiencia, es para que puedan sostener procesos. Y esos procesos se sostienen sabiendo que es muy importante la etapa de la integración y que no es que vienen para quedarse toda la vida y bueno, y que entonces con tantas personas hago tal sueldo y entonces le vendo ahora y estoy pensando en la venta constante del servicio, producto o solo servicio. Como no, por favor, hay un momento en donde integración, veamos ese mapa y anda a probar y probá. Ahí hay algunos comentarios sobre el empoderamiento y bueno, y probá a empoderarte y probá cómo se siente para vos, de qué se trata, y probá a ser la diosa, y llenate de plumas, y probemos. Pero a la vez ya hay un grupo de mujeres, de personas, de disidencias que estamos pensando en qué pasa después de esa prueba, porque la verdad que muchas la pasamos muy mal. Nos hemos endeudado, como dijiste, hemos pasado de todo para poder lograr cierto lugar que apela a pertenecer a un tipo de discurso y desde ahí eh, promover ese profesionalismo, ¿no? Bueno, yo ya llegué, ahora hagan este camino para ser profesionales, es como una carrera finalmente, ¿no? Y plata. Bueno. Compañera, vamos a rescatar algunas preguntas. ¿Vos tenés hasta las 12, Lu, o 12:05? ¿Hasta qué momento tenés que irte? No, ya Nuevamente. gestioné, me voy a quedar todo lo que Ah, pueda. maravilloso, mi vida. Gracias. Bueno, vamos a chan chan. A ver, pasamos ahí a la sala a todas. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Choli, Ani, que quieran ahí traer, que hayan olfateado. No vi preguntas, pero sí hay como un par de frases que voy a leer. Por ¿Dale? favor. Eh, no voy a leer todas porque hay varias cosas, no se sientan mal a quienes no las lea, pero voy a leer como algunos que vi que están muy enganchados a lo que dijimos puntualmente. Acá Delphi, de Ciclodélicas, dice, es diferente lo jerárquico a los roles, porque son rotativos, y alguien puede ocupar un rol y un proceso determinado y eso ordena, tal cual que es necesario el rol para generar ese orden, por supuesto. Eso me pareció muy bueno. Acá Zoe trae un tema que vamos a estar trabajando justo con Delphi, propuso un tema. Delphi es una de las personas que va a estar también conversando con nosotras en uno de los encuentros, que es cómo traer esto a las mujeres que no tienen acceso a esos niveles materiales, educativos y sociales. Esto lo traigo para darles aviso que esto es una temática que por supuesto entra en este conversatorio y la vamos a, y la vamos a trabajar con Delphi Aramburu, que anda por ahí. ¿Qué más tenemos? Ay, hay cosas Em, muy bellas, pero estaría leyendo todo el sí, día. Trae Lu, yo decí. en esto que trajo de él, que a mí me resulta algo que me lo pregunto todo el tiempo y estoy empezando a hacer, como para que no me agobie, porque la pregunta de, che, si hay algo ahí que agobia si no se hace, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto llegue a personas que no? Mm, Hoy por hoy en mi proyecto y en mi mapa económico lo que estoy haciendo es mi trabajo virtual sostiene, por ejemplo, mis prácticas ad honorem, ¿no? Armé un crisol económico primero como madre autogestiva mm, rural y desde ese tiempo, cuerpo disponible, yo asumo que mi laburo virtual internacional mm.
por momentos, me permite, soy mi propia sponsor para decir, el viernes arranco a la gorra a leer lo mismo, con la misma Mm, calidad que doy a mis clientas alemanas. Entonces hay algo en mí mm, donde me sponsoreo a mí misma para, como no tengo resto y vivo de esto, me estoy empezando a construir prácticas de auto-sponsor. El mes que viene comienzo y estoy muy contenta. ujú. Como no sabía cómo hacerlo, me inquietaba mucho, me dejaba en ese estado de, ¿no? Y esto fue como, sí, creativamente la salida, ¿no? Entonces soy mi Mm. propia sponsor. Al taller virtual le saco guita para los viáticos, para el taller a Honore, y ahí estoy. Eh, es- Buenísimo. Formas. Acá hay otra que la bajó Ani, que dice, ¿y si para volver a vivir hay que de alguna manera empoderarse? Está... mm, ¿Qué Quiero, hacemos? quiero, Ah, bueno, quiero ver. es Bajé esa hermosa. pregunta, perdón, bajé esa pregunta que estaba arriba de una de las chicas y que Mm, me parece importante, no me acuerdo de quién es, perdón. Acá, de Agus. Sí, lo que creo que se abre y se va a seguir abriendo es como a qué llamamos empoderarse, ¿no? Como que eso es lo que vamos a estar explorando. Que empoderarse no vuelva a replicar una dinámica de poder que sabemos que nos hace daño, en definitiva. Todo parece chiste, pero la verdad es que porque es el primer encuentro, pero todas estas cosas, la idea es ir desmenuzándolas en el trayecto, porque no hay una gran verdad, tipo, ¿cómo es entonces la forma de empoderarse? Y con un poco lo que trae al uno, como, y va a ser muy personal, va a requerir como este trabajo más humilde, como un tipo de honestidad con el propio proceso, que la única forma de que se abra es a través del mismo proceso, ¿no? Como, Hay algo bueno. también del empoderamiento que a mí me tocó el corazón, Malena Pichot, que algún día la tendremos acá. ¿Se imaginan? Qué divertido, por Ay, ¿te favor. imaginas? Me encantaría. Increíble. Que dice, yo en un momento era así como estaba en esas como instancias como ya colapsada, como estoy harta con el tema del empoderamiento, Tina, como es como, encima tengo que ir a empoderarme a un lugar, como que el empoderarse habla de un movimiento muy hacia afuera. Y entonces dice, Mm, yo ya tengo el poder adentro, y a veces, no sé, lo siento más fuerte, a veces es un jueguito medio azulito ahí, chiquito, pero se trata más de encontrarse con esa fuerza interior que con ir a buscar afuera, ¿no? Como un poco lo que dicen casi todas las prácticas espirituales, Malena lo traía desde un tipo de hartazgo por la exigencia que finalmente puede venir asociada a un nuevo deber, ¿no? Un nuevo mandato. Después, como decía antes, toca probar, o sea, por ahí empoderarse, a una le hizo algo, me acuerdo, no sé, hace un tiempo con canciones medicina, no sé, hace 10 años que empezó a aparecer una ola de canciones medicina de temazcal y el útero sagrado y esto que decíamos antes. Sí, la mm, verdad que a mí me dio mucho alivio, como decía Lu. Fue como, ay, sí, el útero sagrado y me puedo cobijar acá. Y bueno, y me hizo sentido un año, dos, después me empezaron a pasar otras cosas que me empezaban a retraumatizar en algunos espacios relacionados principalmente al huevo de obsidiana. Fue como, esto parecía, me sentía empoderada un año o dos y me puse una pluma y no sé, y jugué con ese arquetipo y de pronto empecé a sentir un vacío mm, existencial muy complejo y cuál es mi voz, ¿no? ¿Qué tengo para contarle al mundo de esto que estoy caminando y de todo esto que estoy estudiando? Siempre la curiosidad muy abierta, ¿no? Entonces, bueno, algo ahí para regalar a esa pregunta. Bueno. Ay, bueno, ¿cómo estamos? Parece que estamos llegando a un lindo borde de esta primera parte. Muchas gracias, Lu. Siempre es un placer escucharte, reflexionar. Los hilos que traes a la trama de la vida son
muy significativos, espectaculares, abren mucho la cabeza, el corazón. Siempre me llevo grandes pensamientos para seguir enraizando y sintiéndolos en el cuerpo, me hace muy bien. Como decía Choli, realmente recomendamos los espacios con vida, así que bueno. Vamos a hacer un pequeño break y luego va a entrar entonces nuestra querida compañera Lucía Paladino, que está por acá en la sala ya. Hola, hermosa. Volvemos 12, a ver, y cuarto, ¿les parece? Hacemos ahí unos 15 minutitos, pongo un poco de música Vale. en esa. Muchas, muchas gracias a todas. No. Vuelve a arrancar esta segunda parte. Volvemos a agradecerle a Lucía Cadenazzi por toda su apertura. Ahora pasamos a darle el micrófono a la Choli y a Lucía Paladino. Lo vuelvo a repetir acá, a Lu Paladino nos va a estar acompañando en una temática que es sumamente clave en relación a las infancias y adolescencias, a la salud mental, el dispositivo redes sociales. Así que, Choli, te doy la palabra. Gracias a todas. Bienvenida, Lu Paladino de mi corazón. Te adoro. Bueno, tuve que cambiar de dispositivo, se escucha bien, si me pueden hacer un ok, porque a esta hora prenden todas las bordeadoras de todas, las prenden de toda la zona. También ahí, Lu, bueno, somos dos, así que bueno. Como dijo Lu, hoy, perdón, como dijo Jess, hoy Lu Paladino trae un temón que me parece súper bueno porque también habla de, nos trae como mucho más a algo que está pasando, que tiene una raíz súper concreta, que tiene algo también novedoso, porque es una problemática nueva. Yo soy madre, para quienes no sepan, yo crío a un niño que está por cumplir este año 10 años donde, bueno, por supuesto que el vínculo con la tecnología es un tema desde muy temprana edad. Entonces, cuando yo leí un poco el tema, Lu, que querías traer, dije, esto es buenísimo porque es como un poco, estamos hablando de las generaciones que se vienen, generaciones futuras, y cómo se va a construir este vínculo. Me parece súper bueno también pensar en las adolescencias y en si a nosotras como adultas, que ya tenemos un montón de camino recorrido y de fichas sacadas, podemos llegar a ciertos puertos. Bueno, ¿qué le pasa a un adolescente que está en una etapa formativa de su individualidad, con toda la catarata de información que puede aparecer en las redes sociales? Me gusta que Lu tiene esta mirada también como se dice, sensible al trauma, que me parece algo súper importante para las personas que laburamos con, sí, bueno, con cuerpos y con trabajos terapéuticos. Entonces, Lu, bienvenida. Buenas, gracias, Choli. ¿Cómo estás? Todo Em, bien. bueno, me reía porque me era el gancho que iba a hacer. Y lo dijiste vos. Me quedé sin gancho. No, mentira. Em, Repetilo. no, no. Un poco para romper el hielo, estoy un poco nerviosa, así que Mm, como que un poco lo que me pasaba era, ¿qué tiene que ver lo que voy a traer con el conversatorio, ¿no? En mi mente, bueno, vieron que la mente se va por lugares. Pero bueno, escuchándote a vos y escuchando a Lucía, que me encantó todo lo que compartiste, no te conocía y me encanta, me encantó, la verdad. Era como, no, sí, tiene mucho que ver con todo esto. Y bueno, y quizás como arrancar por acá, ¿no? Si a nosotras, a nosotres nos cuesta tanto el vínculo con la tecnología, em, tanta información y nos tenemos que hacer el ejercicio y el espacio para vaciarnos de esa información, ¿no? Yo en lo personal tengo un par de prácticas de desintoxicación de redes, de virtualidad, pero que me tengo que llevar, o sea, me tengo que incomodar, no es algo que es como un día me levanto y digo, uy, qué ganas de desinstalar Instagram. No, bueno, lo tengo que hacer, a los 3 4 días ya me siento bien, bueno, pero tenemos un grado de conciencia
alto, elevado, lo practicamos, sobre todo me imagino que quienes estamos aquí presentes estamos practicando el caminar con conciencia, ¿no? Y bueno, yo traje así como voy a traer frases y cosas como para dispararnos también, ¿no? Esto de un poco de lo vincular me parece súper clave en este tema porque desde mi mirada, ¿no? Yo trabajo como pediatra hace un par de años, 4 años, pero como médica hace como 10, pero siempre desde el lugar de la pediatría, quizás ahora como pediatra, pero siempre me interesaron las infancias y las adolescencias y ver el mundo desde su mirada, es como algo que me atrae un montón. Y porque siento que nos lleva a lo mamífero, que nos lleva a lo humano más humano que hay, ¿no? Como esto de buscar la vinculación es algo humano, ¿no? Es algo completamente natural. Y un poco lo que nos trae las redes es como esa artificialidad de lo vincular, como el creer que estoy conociendo a alguien, el creer que me estoy como acercando a alguien porque lo sigo en redes, porque hablo por redes o porque miro a un youtuber, a lo que sea, ¿no? Y creo que partiendo de esta base es que podemos encontrar caminos, por eso es como que lo traigo primero, ¿no? Como esta búsqueda de contacto, de cercanía, ¿no? Hay atrás de todo esto como una búsqueda de eso. El tema es que estamos yendo a un mundo en el que no sabemos si estamos hablando incluso con un humano o con una Mm, IA, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza como, por lo menos desde mi visión, como un poco, no voy a hablar de desesperación, pero sí como algo de la urgencia de poner estas temáticas y de compartir miradas y de hablar de esto, porque vuelvo a traerlo, imagínense si a nosotros nos cuesta, ¿qué es crecer en un mundo así? En un mundo de las formas, ¿no? Porque vivimos en un mundo de las formas. Nosotros hablaba recién Jess de los arquetipos, hablaba Lu de los arquetipos, que son formas inconscientes, ¿no? Que no tienen quizás una forma, pero que hoy en día con las redes sociales eso tiene una forma física. Entonces, muchas veces a lo que se aspira es a una búsqueda de formas, ¿sí? Y en ese mundo, ¿no? que se empieza a abrir de las formas es cuando empezamos a perder lo humano, ¿no? Recién respiraba un ratito antes de la charla con la canción de Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Para escuchar el corazón hay que quedarse un ratito, hay que poner la mano o entrenar el oído y quedarnos un ratito. No hay una forma para escuchar el corazón, ¿no? No hay una forma para escuchar cuando los intestinos se están moviendo, no hay una forma para sentir cuando aparece la dopamina o la serotonina, ¿no? En el momento en el que estoy en conexión. Entonces es tan peligroso ir en búsqueda de formas siendo tan chiquititos. Eh, Voy a traer esto porque no sé, quizás resuena, quizás trae ahí como una información. Yo me acuerdo siendo adolescente viendo fotos de Celeste Cid y diciendo mm, como, ay, soy horrible. Como me miraba al mm, espejo y ¿no? Como esta cosa de adolescente adoleciendo, con toda una temática corporal que atravesaba, y la veía cada cuánto en la tele, ¿no? Como, y ahora vos mm, abrís y te metés en eso, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque esos efectos químicos están ocurriendo constantemente dentro nuestro, ¿no? Cuando estamos constantemente mm, consumiendo eso. Entonces ahí traigo quizás una primera pregunta, ¿no? Como somos conscientes de la cantidad de información que consumimos, somos conscientes que lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que entra por nuestra piel es información que nuestro cuerpo después integra y por ende tiene que procesar y tiene un espacio que ocupar. Em, en periodos de crecimiento, por ejemplo, impactos que nos pueden generar es obviamente alejarnos de nuestra autenticidad en búsqueda de eso otro que es socialmente aceptable, socialmente como impecable, ¿no? Como algo que yo quiero, a lo cual quiero llegar y aspirar. Eh, Algunas cosas no vamos a saber qué es lo claro, pertenencia, totalmente, ahí vamos a ir un poquito ahí porque es re importante, pero algunas cosas no vamos a saber qué es lo que nos va a generar en nuestras infancias y adolescencias, pero sí una las estamos viendo. Trastornos de ansiedad, pubertad precoz, ¿no? El estar
todo el tiempo generando estímulos, ¿no? A nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema nervioso principalmente, déficit de atención, ¿sí? Como todos estos diagnósticos, que, bueno, para mí el tema diagnósticos es un temón, porque en verdad los diagnósticos son, no dejan de ser o dejan de venir de lugares de adaptación, pero bueno, son cosas que después en lo concreto suceden y generan consecuencias. Y muchas más otras cosas que no sabemos porque esto, como decíamos, es novedoso y está sucediendo. Pero algo que sí me parece importante es que en este vínculo, ¿no? Estamos buscando, o sea, estamos buscando vincularnos, pero sí las cualidades principales que nuestro sistema nervioso necesita para generar seguridad, ¿sí? Que son la conexión, la sintonía. Estamos vinculándonos con algo no humano, por más que detrás haya algo humano. ¿Sí? E incluso el contacto, o sea, la programación haya sido humana, pero no es algo humano sintónico y conectado en ese momento. Y esas cualidades son súper importantes para generar seguridad dentro del cuerpo, ¿no? Y esto lo traen mucho las terapias informadas en trauma, sé que seguro acá muchos están como embebidos en esa temática, pero eso forja la capacidad, mi capacidad de vivir en autenticidad, ¿no? En este estado que hablábamos hace un ratito en relación a vivir sintiéndome y no vivir queriendo ser. Mm, Voy a ir un segundo a esto de la pertenencia, ¿no? Como que me parece re importante lo que trajo la compañera, porque yo no soy mamá, no soy madre de hijos en la tierra, pero sí me vinculo con muchas madres y bueno, y trabajo con niñeces e infancias hace bastante tiempo, pero le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que a vos más te preocupa en relación a las redes sociales o en relación a la IA? Y una de las madres con las que estuve hablando me dijo que por pertenecer sea arrastrado, ¿no? Que por pertenecer sea arrastrado a algo. Entonces, ¿cómo generar esos espacios de confianza donde esa niñez, donde esa adolescencia pueda expresarse de forma sensible, de forma abierta, ¿no? Que a veces es con las familias, a veces no. Eso, nada, yo he guiado grupos de adolescentes porque creo que a veces sacar del entorno familiar esa responsabilidad está bueno porque abre otras aristas y salen cosas maravillosas porque hay una búsqueda de pertenencia enorme, quizás enmascarada con un montón de corazas que quizás una, ¿no? Capaz te pasa chori como madre, te acercás y es como patada y es como, bueno, nada, se acerca otra persona y se abre así como una flor y vos te quedás como, ok. Eso pasa, es parte es natural en el crecimiento. El tema es no terminar naturalizando eso y que de repente esto se vuelva como lo que está sucediendo, ¿no? Em, algo así como preguntas, ¿no? ¿Qué encontrás ahí? ¿Qué llama tu atención de eso que estás buscando? Hay mucho esto, ¿no? De que piden datos personales y todo, como, ¿qué te genera? ¿No? Como qué genera, por preguntarle qué le genera, ¿no? Esto, porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, hay como una búsqueda de cercanía, si te piden todos esos datos, si te piden todas esas cosas. Si saben cuál es la magnitud, si saben lo que puede pasar, ¿no? Como, y no como a modo de reto o a modo de bajada de línea, pero sí como a preguntarles, a ver si tienen como esa mirada. Porque, por ejemplo, una de las personas con las que hablé vive en un pueblo muy chico donde quizás no llegó todavía la magnitud de lo que sí sucede en las ciudades y al comprenderlo es como, uy, sí, o sea, esto no me gusta, yo no quiero eso, ok, conversar de esto, ¿no? Súper importante. Porque yo siento que estamos yendo, ya hace tiempo, pero cada vez más, hacia un concepto que se nombra, que lo he escuchado como crianza tecnológica, ¿no? O sea, yo quizás le puse estas dos palabras, pero hay gente que ya viene hablando de esto. Eh, que yo creo que la pantalla empezó a ocupar el lugar que como humanos no estamos pudiendo dar, porque no estamos pudiendo darnos, ¿no? Como que hay algo del tiempo que perdimos tiempo de ocio, perdimos tiempo de improductividad, perdimos tiempo de placer, perdimos el norte, perdimos la brújula, perdimos la conexión
Entonces hay ahí como un vacío que se empezó a llenar por el contexto actual en el que estamos con la tecnología. eh, y que justamente siento que, ¿no? Trayendo un poco como lo que se convoca en esta charla, ¿no? Espiritualidad fake, yo decía, bueno, ¿y cuál es la espiritualidad real? O sea, no lo sé, pero sí como algo en relación a los ciclos, a volver a todo eso que perdimos, ¿no? A, a la vuelta a lo cíclico, pero no solamente desde un lugar de la palabra, porque si no podemos correr el riesgo de caer de nuevo en las formas, ¿no? Como eso cíclico que nos acompaña a cada uno, que puede llegar a ser el mirarnos, el olernos, el observarnos, el tener la cabeza donde están los pies, ¿no? Esta frase a mí me gusta mucho porque es, no importa tanto qué está pasando, en dónde estás hoy, qué estás pudiendo extraer de esa experiencia Mm, vital que hoy tenés, ¿no? Y quizás esto es algo que estamos practicando muchas de nosotros y nos tenemos que todo el tiempo traer a esa presencia y enseñar, ¿no? Volver a enseñar esto y volver a dejar como en apertura, un poco enseñar, un poco corrernos del camino, porque yo igual siento que las infancias y las adolescencias traen una información que nosotros no tenemos, porque nacieron en otro mundo, nacieron con otras herramientas, mm, pero que necesitan quizás tiempo, espacio para que eso pueda llegar a abrirse y obviamente espacio para poder hablar de todo esto que a ellos sí les mueve la tecnología, porque les pasa cosas con la tecnología y porque forma parte de todo su cotidiano. Ayer justo veía que en Proyectario, que es una página que sigo, que en Suecia, que en China ya se empezaron como a querer sacar las pantallas de las aulas y volver a poner los libros. Y digo, claro, hay que volver a insertar otros dispositivos si queremos correr a los que están ahora existentes. O no sé si correr es la palabra, pero como equiparar y como decir tipo, che, también acá hay una magia en esta parte, ¿no? Em, bueno, eso, como en relación a generar espacios sin objetivos, ¿no? Como poder mostrar que hay otro tipo de tiempo de vida, ¿no? Hay un poema que a mí me gusta mucho, no lo traje para leer porque es largo, pero es Te deseo tiempo, nos deseo tiempo, ¿no? Volver a, a hablar, ¿no? De mirar la tierra, de mirar los árboles, de escuchar a los pajaritos, de escuchar al viento que habla, de sentir el aire frío, de pisar en patas, de caminar en patas, ¿no? Como y no como algo hippie y new age, sino como algo verdaderamente profundo y fundamental para que volvamos a entrenarnos en eso que realmente, si conectamos, nos va a empezar a pasar porque hay una resonancia entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Y si no estamos pudiendo escuchar el adentro, nos propongo ese volver a ver en el afuera, a ver qué del afuera me está hablando, ¿no? De este proceso interno que está sucediendo. Em, y otra cosa súper importante, así como a modo de cierre del monólogo, es es- esto del cuerpo, ¿no? ¿Por qué las terapias somáticas traen al cuerpo? Bueno, es nuestro primer contacto, o sea, nosotros nacemos y antes que tomar la teta fuimos agarradas en unas manos, o sea, es lo primero que tenemos. Entonces, realmente creo que mucho del consumismo que hoy vemos, de la tecnología, de la información virtual, de todo, tiene que ver con una profunda solitud, una soledad, un aislamiento que vivimos. Volver a ese contacto, volver a la tribu, volver a generar, bueno, yo justo ahí vi que se conectó Anne, que es mi vecina, con la que generamos como un vínculo de cotidianeidad, ¿no? Que para mí que vengo de la ciudad es algo como volver a construir algo que es muy lindo de sentir, ¿no? Como saber que hay red en alrededor, ¿no? Que si hay un momento de desregulación me puedo tomar un mate un segundo, no hace falta mucho más y volver a casa, ¿no? Eso, es como un poco varias preguntas, muchas preguntas más que respuestas, pero sí quizás desde la experiencia, yo trabajo en el entorno público también de forma como particular, pero
en hospitales hace tiempo. Es algo que todavía elijo, no sé bien por qué, pero evidentemente hay algo en mí que todavía elige estar ahí. Y le decía a Jess, me gustaría que me nombren como médica y todo esto recontra, que parece re hegemónico, pero en verdad no, tiene que ver con un apropiarme de algo que mucho tiempo dije, yo no soy esto porque bla, 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 y es como, no, sí, yo soy esto, y porque soy esto también voy a ocupar estos lugares de esta otra manera para buscar abrir caminos, ¿no? Y me parece que un poco se trata también de eso, ¿no? De cada quien desde su lugar, abrir ese camino, abrir ese debate, abrir esas preguntas y buscar ayuda, ¿no? Porque yo siempre hablo del abordaje familiar, porque lo que le pasa a la infancia y a la adolescencia es algo que está pasando en verdad más a otro nivel familiar, linaje y todo. Y no a modo de culpa, a modo de nada, de somos tribu, somos familia, nos pasa. Mm, Entonces, esa búsqueda de ayuda, de apoyo, no solo terapéutica, ¿no? Sino también humana. Y acá coincido mucho con esto que traían de la integridad, ¿no? Esto que trajo Jess de ser muy conscientes cuando, sobre todo con infancias y adolescencias, cuando abrimos temáticas, poder sostenerlas. Porque todo deja mucha huella también, ¿no? Como eso, eso, nada, y como, mm. nada más. Bueno, Lu, Mm, qué temones abriste. mm, Bueno, ¿se escucha bien? Ah, sí, no me aparecía el cosito. Cuando te escuchaba, pensaba en esto que nos interpela a los adultos que tenemos niños y adolescentes a cargo, que es que esta crianza tecnológica está súper atravesada con nuestro entorno adulto también súper tecnologizado. Y todo esto que nombras en ellos, yo un poco lo veo también en mí, ¿no? Como esta cosa de la necesidad de estímulo. Ayer, sin ir más lejos, estaba acompañándolo a mi hijo a hacer la tarea y tenía el celu a la vista y yo tuve como la conciencia de darme cuenta cuántas veces tuve el amague de ir y agarrar el teléfono cuando en realidad no tenía nada específico para hacer, ¿no? Entonces, también yo, bueno, soy muy antidiscurso de la culpa y entiendo también que muchas veces la tecnologización, por lo menos en mi caso como madre soltera sobre todo, viene de la mano de una necesidad de poder tener al hijo una hora y media en otra cosa y yo poder, por ejemplo, trabajar, ¿no? Yo en modo de broma en un momento le decía como la niñera al momento de ver la tele, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchas veces responde a una necesidad sistemática, ¿no? Sistémica, de que muchas veces los adultos no podemos, porque lo que vos también lo trajiste, lo que responde eso, esa cosa de la ultra tecnologización o el ultra acceso muchas veces es la poca disponibilidad adulta para la presencia, para el poder estar ahí. Y esto no es nuestra culpa, le hablo a todas las madres, ¿no? O a todas las personas de vuelta que tenemos niñeces a cargo. No es una culpa que es nuestra, estamos en un momento bastante particular donde la demanda externa es constante, ¿no? Entonces yo más quienes somos independientes, que por ahí no hay un horario definido de cosas y demás. Entonces me pregunto eh, cómo, cómo construir, o sea, si el ideal tiene que ver con destecnologizar o simplemente que eso entre en o en nuestras conversaciones con nuestros hijos como algo que ellos entiendan que hay que tener cuidado, que hay que tener explicarles el porqué de por qué no se puede ver todo el tiempo y por qué no se puede ver cualquier cosa, ¿no? Y cómo cuidar ese estímulo. Antes de abrir y que se continúe la conversación, también voy a nombrar esto que decías, ¿no? De esta ultra estimulación que ocurre a través de las pantallas, las redes, las propuestas, que también en mi caso yo lo tengo bastante, tenemos un sistema en casa, pero no vive todo el tiempo conmigo mi hijo. Y yo puedo notar cuando, por ejemplo, lo voy a buscar un fin de semana y él tuvo una flor de sobredosis
porque es como que no puede ni mirar la luna, es como que cualquier cosa, no, es como se opaca, ¿no? El sentir, se opaca realmente el dejar entrar las cosas. Y después nos vamos de viaje 3 días y ese es el que él me dice, mirá, mirá la luna, ¿no? Como que de pronto realmente hay algo que ocurre de que se empieza a generar realmente una traba, como una cosa de vidrio muy grueso, ¿eh? Como que hablo de, y que yo lo veo en la experiencia, no es algo que leí, un estudio no, lo veo en sus ojos nublados de pronto. Entonces, bueno, nada, abro como estos temitas así para seguir ahí y después tenés algo, Lu Paladino, para decir? Así Porque como breve, sin respuesta, obviamente no es que tenga una respuesta a todo esto, pero sí como, bueno, justo ahí una compañera puso como de la construcción de otro tipo de redes, porque la búsqueda es la red, ya sé que lo repetí, pero digo, no es ni culpabilizar, porque no tiene que ver con nosotros como individuos, tiene que ver con un sistema, tiene que ver con un sistema que opresor, capitalista, patriarcal, todo, tiene que ver con un sistema al cual en algún momento quizás tuvimos que adherir, que tiene que ver mucho con esto que traía Lu, del arquetipo de la diosa, de poder con todo, y de repente no estamos pudiendo. Y bueno, bienvenido a darnos cuenta de todo. O sea, yo, qué sé yo fui criada, tuve mi vieja, mi hijo, pero mi vieja era como re de hacerse cargo de todo y qué sé yo, y como que eso Mm, estaba re bien visto en un momento, digo. Entonces creo que la tecnología entró como en un momento a dar como un cierto respiro a todo eso, y no me parece mm, que eso haya que ir con un juicio, sino con un análisis para poder de ahí quizás extraer como decir, bueno, ok, se necesitan dispositivos de acompañamiento de crianzas, se me viene esta palabra, pero digo, necesitamos mm, dispositivos. ¿Son comunitarios, mm, tribales en donde vivimos? ¿Podemos? mm, Joya. ¿Son virtuales quizás, pero con otro tipo de interacción? ¿Son mixtos? Eh, ¿Son hacia las mm, personas adultas para con las crianzas? ¿No? Yo creo que es un sí a todo. De hecho, bueno, yo acompaño de esa manera, ¿no? Como porque para mí es súper vital e importante el acompañamiento familiar, ¿no? A veces mm, tengo solo sesiones con las familias y no con las niñeces, porque en verdad esto, a tu hija le sacás un ratito el celu y en 3 días ya su dopa está, mm, ¿no? Como que a mm, veces cuesta más como adultos encontrarle la vuelta, ¿no? Y en este caso a veces es mm, en otro, encima no depende de nosotras, sino que es en otra casa, ¿no? Bueno, nada, no quiero seguir haciendo ruido, pero como quizás mm, abrir esas aristas, ¿no? Mm, ujú. Hermoso, gracias, Lu. Luca de gracias. Nasi, querías hacer una pregunta, un aporte Eh, también. sí, agradecida profundamente y no sé por qué, pero al escuchar a Lucía y a Choli recién digo, hay algo con las abuelas que me daba vuelta. ¿Dónde están estas Mm, abuelas? No sé por qué, ¿no? Pero como nuestras madres. Y en esta como mm, mercantilización del abuelazgo, ¿no? La abuela no quiere ser abuela y la madre necesita trabajar. Y el niño queda ahí mano a mano con la tecnología en una profunda soledad. Pero había algo que me merodeaba, mm, que quería traer como este arquetipo de la abuela cocinando un budincito, que desapareció. Y nuestras sí. viejas están, quién sabe dónde, ¿no? Con todo el amor y el respeto que se merecen. Pero digo, esto de que el niño quede mano a mano con la niñera y en esta corresponsabilidad, a mí naturalmente cuando yo traía noche laburo, los pongo ahí, soy autogestiva, lo necesito, es una aliada, ¿no? Como cero, no hay culpa acá. Pero hay un dolor, porque no está con la abuela haciendo un budín de nuez, ni con el abuelo, ni con nada. Entonces hay algo también en la generación que nos antecede, que está mercantilizada más que nosotras, donde no están pudiendo acuerpar su vejez. No humor, Mm, pero me llevó ahí, ¿no? Como esto es una catarata de mercantilizaciones y de cuerpos que no están ahí, donde su edad y las necesidades familiares precisan, ¿no? El abuelo no es abuelo, la madre está atendiendo al jefe, ¿no? Como estamos tan medias corridas, y la niñez queda mano a mano con la tecnología, atravesando una soledad. Entonces, en esto de corporalizarnos, mm, cada una y volviendo a su lugar,
impacta también en otras generaciones, ¿no? Nada, Mm, ahí. Gracias. gracias. Sí, como un efecto dominó, ¿no? Como algo que también va dando lugar una cosa a la otra. Total. Jess, Voy a empezar un poquito por esto que traía Luca de Nasi, porque me vino cómo ahora se está investigando unir los geriátricos con las guarderías. Como que hay algo que pasa en esa convivencia por una necesidad de contacto y de cómo se corregulan abueles con infancias, con bebés y con infancias, ¿no? Porque está el maternal también, como que pasa algo ahí de mucha revitalización y de una cooperación bueno, que se está investigando y se están abriendo algunos centros que tienen estas cualidades, ¿no? Están cerca, están al lado, funcionan de manera organizada, una curiosidad. Y después, por ahí vuelvo un poco atrás, en la conversación que nos presentás, Lu, eh, en esta crianza tecnológica algo me vino como esta imagen de los trends, creo que se llaman trends, que es tipo, todos vamos a hacer, no sé, por ejemplo, en adolescencia estuvo pasando, Ujú, todos vamos a tomar el paracetamol, sobredosis de paracetamol en jóvenes, en adolescentes, o la técnica del desmayo, ¿no? Y todos entran a filmarse y estar en esta, ¿no? Entonces, digo, esa cosa de que antes por ahí decíamos, bueno, pero si Pepita se tira por el barranco, vos te tirás con Pepita, y que ahora lo que está pasando es que esa traducción que antes se nos hacía a nosotras, que no teníamos la tecnología, ahora no está, y no está esa construcción de, che, a quién estoy siguiendo, ¿no? Como, ¿qué implica seguir esto? ¿Y qué implica meterme en ese, creo que se llama trends, chicas, re abuela lo pido, pero bueno, sí, 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 vamos, ok. sí. Eh, y que también nos lleva bueno, pensar esa problemática para entrar como en la conversación en cierto tono de, bueno, desde la pertenencia, el límite y la construcción de la personalidad, en definitiva, ¿no? Nada, y también pensaba en el adultocentrismo, en esa cosa de, bueno, no sé, si a nosotros nos criaron a los ponchazos, hoy, bueno, como mm, que regule, ¿no? A mí una gran teta fue la tele, entonces, con más o menos canales de aire o de lo otro. Pero bueno, como con más o menos privilegio, digamos, hubo mucha tele. Hoy está pasando todo esto, entonces, ese mundo que queremos crear, que no sabemos, ¿no? Esto que decías, cómo es vivir en un mundo así, y estamos, los adultos tan anestesiados con nuestras propias problemáticas, desde esa perspectiva adultocentrista, que bueno, pasa esto, de pronto se arma un tren de paracetamol y terminan, nada, pibis no sé si alguno tuvo, nada, sí, sí, obvio, ¿no? está buenísimo que traigas eso. Yo lo tenía anotado, pero pensé que era muy, muy dark, pero está bueno traerlo como Mm. es la segunda causa de muerte en adolescencia, ¿no? Como el suicidio adolescente. Y, y por ejemplo, en Argentina la tasa creció muchísimo post pandemia, ¿no? Como post pandemia estamos más adentro, más en la tecnología. Yo ahora me mudé a San Luis y el otro día hablando con mis compañeros de hospital me decían, San Luis es la segunda provincia con más mortalidad, con más suicidios adolescentes de Argentina. Y es como, wow, no llegué a revisar antes de acá la información como para traerles exactamente causas y eso, pero era un poco traer como, ¿no? Todas estas resonancias, sino a modo de, sino a modo de, detrás hay un dolor, ¿no? Porque esto lo trae un maestro que es Gabor Maté, que, bueno, capaz le conocen, pero él investiga muchísimo trauma de desarrollo, y bueno, es con quien, la línea con la que yo me fui formando. Voy a traer dos frases de él. Va, una frase que en realidad creo que es de John Cash. Él cita muchas cosas, pero trae algo que está bueno, que dice, la visión del mundo depende del estado de tu sistema nervioso. Y nombra de que el cerebro, ¿no? Es
la tarea del cerebro es crear una historia a través de lo que percibimos. Entonces, si estamos viviendo en un mundo de percepción constante, las historias, ¿no? Que todo eso se genera, que es su función normal. Y esto del sistema nervioso, ¿no? Si vivimos en un estado constante de estímulo, 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 nuestro sistema nervioso está en constante, puede ser alerta, puede ser desconexión, lo que sea que cada uno tenga como basal, pero eso nos va a generar una visión de nuestro mundo, ¿no? Y esto lo traigo porque quizás estas infancias y adolescencias de ahora están teniendo un estado de su sistema nervioso medio como que no conocemos porque no estuvimos tan en esa, quizás en otras sí, pero no en este Mm. estímulo constante, pero sí estuvimos en ese dolor que implica crecer, ¿no? Y que implica crecer con las distintas circunstancias. Y el pensar en la muerte, la ideación suicida, es una forma de calmar ese dolor. Es un mecanismo que es un amigo. Por Se más que me yo no lo frenó. lleve a cabo, Ah, hay un fin a todo este dolor. Sí. mm. Mm. Eso, como es súper, como yo sé que es doloroso hablar de esto y es fuerte y puede ser gatillante, pero también es entender quizás que ellos se están lastimando porque es una forma también de, y bueno, y hacerlo obviamente en pertenencia, en tribu, como que es un anhelo. Yo creo que estamos en una falencia muy grande de esa Mm. pertenencia como real, ¿no? Mm. Total. Mm. Yo lo que siento, esto es un temón, Lu, y me parece re importante traerlo porque estamos trayendo temáticas ¿no? En el terreno de lo terapéutico. Y está re bueno nombrar cómo la tecnología, la ultra digitalización que estamos viviendo, que repito una vez más, no tiene precedente histórico, o sea, nuestra biología no sabe todavía bien cómo llevar todo esto, tiene esta consecuencia y es así de grave, ¿no? No es que es algo tan para tomar a la ligera, porque lo que implica lo que estás nombrando es que la deshumanización que se propone duele mucho y ya hay algo que en la adolescencia tiene la particularidad de entrar en contacto con lo doloroso que puede ser el mundo. Entonces, qué importante el el generar espacios de humanización, o sea, siempre cuando digo estas cosas digo, no es medio obvio lo que estoy diciendo, pero generar espacios de contacto con nuestros seres queridos en general, pero bueno, por supuesto, especialmente con las niñeces. El otro día una amiga me hizo una pregunta que me dejó tecleando, me dijo, ¿pero vos te lo bancás a tu hijo? Y yo le dije, ¿me estás cargando? ¿Cómo me vas a preguntar si yo me banco a mi hijo? Y ella me dice, es que boluda, yo veo que hay mucha gente que no se banca a sus hijos. Es un temón y quizás está bueno para abrirlo en un círculo de madres, pero es muy cierto esta sensación de, mm, de cómo cuesta la presencia, de cómo de mi hijo, cuánto espacio dentro de mi propio sistema nervioso tengo para poder como acompañar todo lo que él trae. Es muy diferente, además, yo he trabajado mucho tiempo con niños como maestra, el espacio que tenemos con el niño ajeno, el espacio que tenemos con el niño propio, que trae también un reflejo muy potente de la propia historia personal, por lo tanto de la propia niñez. Entonces, a veces es alto trigger, o sea, no a veces, la maternidad es alto trigger y punto. Como que muchas veces quedas como, ah, claro, mira cómo se expresa y yo nunca me animé a expresarme así, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay algo como un poco para envolver todo lo que estamos trayendo de la importancia del contacto real, de poder estar ahí, de poder estar ahí brindando presencia. Como que parece algo súper chiquito, pero de pronto el almuerzo completo conversando puede ser medicina, sin mirar el teléfono, sin ausentarme, ¿no? Como yo entiendo que a veces es re difícil porque somos adultos y tenemos un montón de responsabilidades,
pero realmente siento que ahí hay una llave, ¿no? En los espacios de encuentro reales con niños y con los niños y adolescentes que nos rodean, más allá de si sos madre, padre, ¿no? Como que realmente quiero nombrar que para las niñas es tan rico encontrarse reconocidos en otro adulto, como que en esta cosa de desarmar esta tendencia de creer que el niño no es una persona que puede llamarles la atención, pero sigue pasando, que como que mirar a los ojos, hacer preguntas, estar atento a lo que trae, incluso si lo que trae es la vivencia de su video de YouTube, ¿no? Como que para mí es como hay algo de, bueno, vos querés hablar de esta persona que yo no entiendo nada, explícamela, qué sé yo. Creo que hay algo muy rico ahí y que puede ser simple, ¿no? No requiere desenchufar el wifi y hacer todo un drama, porque también esa es otra cosa, ¿no? Que de repente te lo podés poner de enemigo o quedar como la mala que cuando no se permite el acceso y bueno, entre la regulación y acercarlos a lo que realmente es importante, que en definitiva para mí yo soy muy creyente y soy quizás ultra optimista de que todos pulsamos y sabemos qué es lo importante y de repente estando jugando afuera en el parque vuelven a conectar como con lo que es innato en el ser humano que está mucho más ahí que en estos dispositivos. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguna de las compas quiere... A ver, acá puedo empezar a leer un poquito algunos comentarios que nos han dejado las compas. A ver, vamos a empezar. Voy a empezar por el final porque qué divertido. Mm. Acá trae Aye, las abuelas de esta época ya no les quedaba batería para ser abuelas que jueguen con sus nietos, tanta crianza sola, tanto trabajo que muchas hoy siguen, pues el contexto cada vez excluye más. Hay abuelas que con sus bisnietos recién tienen tiempo para jugar otra vez, entender el contexto que habitamos. Sí, totalmente. Yo pienso, no soy madre, pero me toca ahí trayendo esto pensar un poco en mi madre y siempre la vi como alguien que había sido víctima de los 90, ¿no? En los 90 ella transitaba sus 30 y cómo moldeó un tipo de esto que decían las chicas, ¿no? Como la imposibilidad de aceptar la vejez y de permanecer y perpetuar algo ahí que bueno, la alejó mucho incluso de nuestro vínculo finalmente, ¿no? Que yo sé, que le pongo el sello, que si estuviese criando, no contaría con ella, pero creo que por esa cuestión de ser víctima de este modelo de anti-vejez y pro belleza, que encima hoy tenemos a la belleza mezclada con el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, es no sé, diferente ese umbral de lo caótico, pero a la vez pienso en Europa, en las Europas, no tengo ni idea dónde, perdón, pero leí hace poco que había un territorio en Europa en donde a los abuelos se les pagaba, el Estado les daba como un dinero en relación al cuidado a sus nietes, ¿no? Entonces, como que empieza a pasar algo de la trama, de lo económico después, no sé, conozco personas que le pagan a sus madres, o sea, a las abuelas, un simbólico, pero se empieza a mover algo de esto que está nombrando Aye, ¿no? Como una necesidad no sé, he visto abuelos en Corrientes la última vez que fui a Buenos Aires. Cantando, pidiendo plata, ¿no? Como se entiende este contexto en donde qué complejo Mm. vivir, ¿no? Tener como para encima no estar generando y estar cuidando para que mi hija genere, bueno, caótico, ¿no? Mm. ¿Alguna quiere decir algo de esto? ¿Sigo leyendo? Ujú. Seguí un poquito porque hay muchos muy que están relacionados. Dale. Zoe dice, esto tiene que ver también con, me sale siempre, ahí está el cartel y te va. Esto tiene que ver también con la necesidad de autosustentarse, el no poder parar de producir y que la vejez ya no sea un momento separado de
la época productiva, entre comillas? Perdón, era una pregunta, no lo leí como pregunta. Esto tiene que ver también con la necesidad de autosustentarse, el no poder parar de producir y que la vejez ya no sea un momento separado de la época productiva, entre comillas. Lo dejo como pregunta. Nadie puede parar y cuando consiguen salirse de la rueda están desconectados. O agotados, agregaría. Total. También esas abuelas aprovecharon ciertos batacazos de libertad porque también crecieron oprimidas y con roles fijos y no quieren seguir en esa. Total, estamos en esa Claro, a tema. mí se me venía un poco eso, ¿no? ¿Cuánto responde al sistema como capitalista patriarcal la imagen de la abuela benévola que hornea budines? Esa mujer que está ahí siempre disponible. Como que, bueno, si vamos a meter dedos en la llaga, yo me pongo. Como que, bueno, hay algo de esa mujer, de ese tipo de ser mujer que claramente estamos desarmando, ¿no? Entonces, aparecerán nuevas formas de abuelar. Es muy loco hasta dónde llegamos hoy, ¿eh? Como que de la infancia a la adolescencia esto. No, pero yo te sigo y justo como se me venía algo que, porque tengo mi abuela, mi única abuela, encarna un poco ese arquetipo que dijo, chau, yo me voy a viajar en mi abuelazgo. Y fue muy criticada y como que yo con los años la honré mucho también, ¿no? Como, che, fue de hecho un arquetipo que tomé familiarmente como para, nada, la vida. Y pensaba en que podemos también pensar en otros roles, ¿no? Esto que traes, Chori, abuelar de otras maneras que quizás Mm, es esto, alguna amiga, vecina, como otro tipo de tribus, que quizás no son las familiares mm, tradi como conocimos, por lo menos no en nuestras generaciones, quizás sí en las venideras, quizás sí como en las mm, venideras en el sentido de que se vuelvan a abrir estas conversaciones en relación a lo importante de la tribu con los cuidados necesarios, porque nosotros rompimos con la estructura familiar por lo dañina que fue muchas veces también, ¿no? Por lo opresiva que fue. Entonces, no, yo por eso ahí como que digo, bueno, son temas para seguir debatiendo, porque tampoco es volver al sistema familiar del que venimos, porque de ahí salimos por un motivo que mm, tiene un montón de sentido, pero mm, sí es como construir otros que bueno, ahí como me parece que está bueno dejar como abiertas ciertas puertas, ¿no? De bueno, ¿por dónde? Porque también quizás son muchas maneras de construirlas. mm. Recuerden. Total. Acá Lali justo había escrito algo sobre, además hay una falta de comunidad, de barrio tremendo, antes estaba la Mm, vereda, la vecina o tía, la prima. Bueno, viene un sí. poco en esa línea también, ¿no? Imer dice, siento que la acción de regular este aspecto con las niñeces es una carga mental más para estar atentas y buscar formas. Entonces, ir haciéndolo suave sin presionarnos tanto es saludable y al ritmo del Mm. aprendizaje nuestro también, ¿no? Ahí en relación a todo lo de las redes. Bueno, yo acá, junto a estos dos últimos mensajes, perdón, Lu, ¿vos querías decir algo? No, ¿No? Ah, perdón. perdón. Estaba a decir. Hay una frase, yo la conozco en inglés, pero también debe tener su origen en inglés, que es, se necesita una aldea para criar un niño. ¿La conocen? Y como que esto queda implícito eso. Sí, es verdad, es mucho que caiga solo en quien materna, ¿no? Esta regulación, se puede sentir súper pesada toda esa responsabilidad. Entonces creo que miren cómo aparecieron las abuelas como nuevos sujetos de cuidado, como otro sujeto posible de cuidado. Bueno, ¿qué pasa al abrir? Y acá me gusta porque se junta con lo que trajo Luca de Nazi, con estas sociedades matrísticas, que lo que se investigó en su momento es que efectivamente en este tipo de sociedades había una cocrianza compartida, ¿no? Como que las mujeres se unían y criaban en conjunto, que un niño sí sabía quién era su madre y sabía a qué teta dirigirse, pero había todo otro tipo de sensación colectiva con respecto a la crianza, que yo les firmo acá que esa pequeña comunidad de madres ha sostenido mi psiquis millones de veces. Tener a una amiga, o sea, la comadre, es una figura realmente muy importante.
Entonces, quizás uniendo un poco lo que trae Jolu Cadenazzi con lo que trae Lu Paladino, hay algo de una construcción de una sociedad mucho más colaborativa con respecto a eso, y vuelvo a traer esta imagen de, no importa que no sea tu hijo, estás con tu sobrino, con el hijo de la cuñada del tío de Pampita en un asado, y de pronto encontrarse con esa niñez, encontrarse con esa adolescencia. Sé que encontrarse con una adolescencia es todo un desafío porque hay que dejar que la adolescencia te deje entrar, pero hay algo de cómo encontrar el modo, ¿no? Y generar esta cosa de, che, ma, quiero usar el celu y que otra persona venga y dice, no, vení, vamos a jugar a la pelota, no saben lo enorme que puede ser ese gesto. Entonces yo atiendo la invitación. A mí me pasa mucho que cuando no es mi hijo el que escucho, a mí me sale mucho más fácil como intervenir ahí con estilo y ofrecer otro tipo de actividad o ofrecer otra cosa. No quiero entrar en una de como, tenemos que nosotras, que no, no, pero simplemente como dejo esta puerta y digo, che, bueno, quizás tiene que ver con esto, con este tipo de participación más activa, ¿no? No una cosa tan pasiva y de señalar con el dedo y che, como pide ese nene el teléfono todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, hay otras cosas que están pasando y hay cosas que uno puede hacer. Así que me gusta mucho cómo como que realmente eran temas súper diferentes, ¿vieron? Y cómo pudieron, o como que al final estamos llegando a un terreno de que se están encontrando estos dos puntos. Hermoso, muy acuariano. Una vez más aparece esta cosa de la red y cómo se van entretejiendo las cosas, porque es así, nada está separado de nada, todo se va generando y estamos ante problemáticas que, bueno, son cosas que nos atraviesan a los adultos y por lo tanto a los pequeños que nos rodean. No sé si apareció algo más en el chat, cómo estamos. No, estamos llegando. Voy a eliminarnos de ahí los destacados, así nos vemos un poquito todas. Eh, hemos llegado, me parece, a un puerto, a un primer puerto. Están ahí saludando, empezando a despedirse. Algunas tienen que ir a buscar a sus infancias, a sus hijas, así que bueno, eh, habemos arribado al final. Mm. Lo hicimos. Bueno, feliz primer encuentro a todas. Qué lindo. No sé, Jess, Gracias. si tenés a mano la próxima del viernes que viene. A ver, cuadernos tenía, No, miles de cuadernos. sí, sí, sí. Eh, a ver, en 2 segundos te lo encuentro. Entiendo que el viernes que viene es primero, ¿no? Ujú. Tenemos, Sí, a ver, voy a ir a nuestro chat, compañeras. Obviamente, este es el link, el mismo link, el de Zoom. Vamos, no, perdón, porque estoy diciendo esto y por ahí cambiamos después. sí, Esto no lo puede digo, que cambie, lo vamos a editar. puede que cambie. Puede Ujú. que cambien. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Eh, a Ari y ver, Gopi puede ser, Jess. Ari Gopi puede ser. Sí, no sé si se había sumado alguien más, pero. Sí, y Maru Palumbo. Tenemos a Maru Vane, a Palumbo. Ari y a Ok. Maru Palumbo. Van a ser tres, a veces pueden ser dos, a veces pueden ser tres. Así que, bueno, ahí está Danza, gracias, Ani. Y bueno, será hasta el próximo viernes a las 11 horas. Se enterarán por mail, por Instagram. Y bueno, gracias, enorme. Gracias. Gracias, Querida Lu gracias a las Paladino. Lucías. Gracias a todas. Ujú. Gracias. Gracias. Gracias, Ani. Gracias, Choli. Gracias a todas las que Gracias vinieron. por su tiempo a todas. Un placer, ¿eh? Total. Total, total. Hasta pronto. Adiós. Adiós.